Estamos con el doctor Mario Weinfeld a propósito de lo que se sancionó ayer en la Cámara de Diputados. A partir de las elecciones que vienen, los mayores de 16 años van a poder votar. Sí, inclusive en un día que hubo mucha más actividad en el Congreso, un Congreso que laburó por todos lados y que produjo debates de todas las características. Presupuesto, per saltum. Claro, presupuesto. Discusión tradicional, los dos sectores alineados, el oficialismo a favor, la oposición en contra, sanción definitiva. Per saltum, media sanción, aprobación del Senado, varios diputados, también más o menos el columnamiento. Una declaración general de todo el Senado apoyando al gobierno o criticando el ataque de los fondos buitres a la fragata Libertad. Todos los bloques, todos unidos triunfaremos. Bien. Al mismo tiempo, una sesión que iba más, la de Per saltum fue una sesión hubo muchos intercambios, hubo mucha chicana, hubo mucha dureza. La sesión del voto joven se encaminaba, parecía, a un resultado más o menos amplio, favorable digamos, a la aprobación, y se armó todo este lío del cual, es decir, para mi gusto, hubo un escándalo en el cual la parte que menos justificación tiene, largamente, son aquellos diputados de la oposición que pensaban votar a favor y se retiraron. Porque yo creo que hubo, por un lado, tal vez un exabrupto de Larroque que facilitó... Una provocación. Que facilitó una reacción que pudo ser funcional a perder la votación. Porque el oficialismo estuvo ahí nomás, después tuvo que contar los votos, tuvo que salir a buscar diputados que ya estaban cenando, sí, que no estaban. Claro. Fue muy complicado. Me parece que fue un error en términos tácticos. Y por ahí un exceso. En la discusión todos pueden cometer... Digo, es mejor que no se hagan, pero estamos hablando de palabras. Las palabras se replican con palabras, con mociones de privilegio, con esas macanas que tienen los legisladores, que también tienen, y que está bien, pero no se replican ofendiéndose, digamos, es decir, ofendiéndose en términos de retirarse del recinto. Sobre todo, yo creo que había grupos de la oposición, yo no creo que fue un blocazo así armado de cemento de la oposición, es mi lectura y es la información que dispongo hasta ahora. Para mí había grupos que querían que se cayera la sesión. Claro. Graciela Camaño a la cabeza, gran operadora de eso, peronismo federal, sabe contar cuántos hay y cuántos no hay, trabajó en eso. O sea, que se caiga la ley, digamos. Que se caiga la ley, claro. Una victoria importante contra la ley de aquellos que habían dicho que iban a votar en contra. Están... están macaneando un poco, pero también están dentro de las tácticas parlamentarias. Yo creo que dentro de diputados socialistas hay algunos que se ofendieron, se sacaron, que eso puede pasar, es humano, son seres humanos. A mí lo que me asombra es que aquellos que iban a votar a favor de un derecho ciudadano de tanta raigambre... Que va a quedar en la historia, además, ¿no? Claro, se hayan ido. Sí. Porque ahí pusieron por encima una reacción de ellos frente a algo que se podía discutir en 100 ángulos. Una ofensa personal por encima de un derecho. De su derecho y de su carga institucional, diría. Claro. Ellos habían asumido públicamente, porque esta discusión se tuvo, hay diputados que se sabía que iban a votar a favor, lo habían expresado, no lo votaron. Para mí, ahí metieron una pata grande, quedaron muy en offside, y es una pena que haya habido ese cierre, y tendríamos también que achicarlo nosotros mismos en la consideración, porque en definitiva se ha incorporado un nuevo derecho a la agenda ciudadana. Y esto es importante. Y si uno hace la cuenta en los gobiernos de los presidentes Kirchner, quizás haya tres derechos que haya habido estrictamente ampliación de derechos, en el sentido de decir, había ciudadanos que al comenzar la etapa Kirchner no tenían este derecho y ahora la tienen. Asignación universal por hijo, matrimonio igualitario, y en este caso, o sea, los pibes de 16 años no votaban y punto. Las personas, los no heterosexuales, no se podían casar y punto. Los pibes de determinada edad no recibían ningún beneficio de este tipo y punto final. Ahora lo reciben. Esto no es mejorar la situación, esto no es que vos cobres un mejor sueldo, que tu jubilación sea más amplia, que el PAMI te cubra mejor. Es algo de calidad, es como la libreta de enrolamiento. Claro, cuando salió la ley Sanpeña, como el carné sindical cuando apareció el voto femenino. O el voto femenino. Son grandes instituciones. Entonces, primero hay que saludar eso, me parece que eso es interesante. Segundo, me parece que en el debate los que estaban a favor ganaron olímpicamente. Tercero, me parece muy pobre aquel argumento de que los pibes son masa cautiva y van a ir a votar al kirchnerismo como pavotes o como borrego. Me parece que eso no es saber lo que es la democracia y no es saber lo que son los pibes. Digo, uno dice, chico de 16, 17 años conseguí, digamos... Difícil. Inclusive hay datos, hay votaciones en centros universitarios, en centros de estudiantes, en las universidades, en la escuela. No, el kirchnerismo pelea en algunos ganan, en algunos pierde. No tiene una mayoría similar a la que tiene en el conjunto de la sociedad. Me parece que va a haber que elaborar, me parece bien la ampliación de hecho y me parece que eso es un punto muy interesante. Otra cosa que me parece interesante en concepto dentro de todo este activismo parlamentario es que todavía, si bien faltan bastantes cosas,
falta todavía, bueno, a ver qué le pasa con el Persaltum, va a tener que remar el oficialismo, que va a contar básicamente con votos propios y en un clima muy enconado, va a tener que laburar mucho para juntar los votos de diputados. Yo creo que tiene más posibilidades de juntarlos que de no juntarlos, pero va a tener que laburar. Está la ley esta sobre el mercado de valores, la nueva regulación del mercado de valores. Es decir, todavía, y está el Código Civil y Comercial, la aprobación del Código Civil y Comercial, que la presidenta lo quiere este año y que seguramente va a ir a extraordinaria. Lo que uno puede decir de este año parlamentario, con predominio del oficialismo, una mayoría ajustada, pero muy eficaz, es que fue un año muy productivo, donde hubo, por lo menos para mi gusto, 3 leyes de gran nivel, que son la Carta Orgánica del Central, la expropiación de YPF y esta norma de ayer. Algunas, para mi gusto, criticables, como la de la ART, otras más o menos discutibles o tácticas, como es el Persaltum, que a veces te gusta, que a veces no te gusta, que hay que ver cómo se usa, pero en cualquier caso el Parlamento funcionó mucho mejor, en términos de, uno puede decir, de productividad, de eficacia, cuando hubo una fuerza que lo dominó, que en los tiempos que había un cierto empate, una cierta preeminencia del Grupo A, pero una situación, digamos, de tensión y de empate entre la oposición y el oficialismo. Hay quien dice en esos casos, esos empates son maravillosos porque hay debate, que eso en general no se produce nada. Y diré otra cosa, en el mundo la mayoría de los parlamentos no funcionan así. Sobre todo, ¿sabes dónde no funcionan así? En los países parlamentarios. ¿Qué hace el PSOE con los planes de Rajoy? Los mira. ¿Qué hacía Rajoy con los planes del PSOE? Los mira. La mayoría, el que tiene el Ejecutivo fija las políticas y el otro acompaña, discute, limita y espera su turno. Muy interesante, el laburo del Parlamento, un año muy activo, seguramente el año que viene también lo será. Nos vamos a una pequeña